Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en el Señor. Agradecemos a Dios porque nos permite continuar con la vida en este nuevo año y tener la oportunidad de seguir creciendo en el conocimiento de su palabra para estar listos para ese momento glorioso cuando Jesús vendrá por segunda vez. Hoy estudiaremos un tema que en mi opinión es un repaso porque hemos hablado de esto antes, pero siempre es bueno mantenerlo en mente, recordarlo y quizá agregar algunos detalles que son nuevos. Así pues, los invito para que se queden y entonces podamos reflexionar acerca de lo que el Señor ha revelado y que da explicación a una serie de cosas que a veces sin conocer esto nos resultan difíciles de entender y de aceptar. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y gracia para entender. Oramos. Bendito Dios, que nos amas tanto. En este momento nuestra mente y corazón se disponen para ser iluminados por tu Santo Espíritu a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En toda la Biblia encontramos nosotros que tiene un telón de fondo, ¿no? Ese telón de fondo le solemos llamar el gran conflicto o la gran controversia o también el conflicto de los siglos. En realidad es más allá de los siglos, en realidad es un conflicto de milenios. Ahora, pero ¿qué tipo de conflicto es este? En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6 y en el verso 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la palabra de Dios nos dice que este mega conflicto, es un conflicto cósmico en realidad, no es entre seres humanos. Por eso dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino dice contra huestes espirituales, es decir, la naturaleza del conflicto es espiritual. Entonces es importante desligar, diría yo, la idea de que el conflicto detallado en la Biblia tiene que ver con estos conflictos que ocurren en la tierra, en donde los ejércitos de carne y sangre se enfrentan unos a otros y se destruyen horriblemente, ¿no? Entonces, esto no es de lo que la Biblia habla. La Biblia habla de un conflicto espiritual. Claramente dice, no es de carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Y en la epístola de Pablo a los Corintios, en la número 2, en la segunda, en el capítulo 10 y en los versos 4 y 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Claro, dice que no son carnales porque la lucha no es contra carne y sangre, sino, dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahora póngale énfasis a esto, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces tenemos aquí varias cosas importantísimas en este verso, ¿no? Primero dice que las armas de nuestra milicia, claro, la milicia es el ejército, ¿no? Entonces nosotros, como integrando un ejército, dice que nuestras armas
Y no son carnales, ¿verdad? Sino que son ¿de qué tipo? Dice, son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. O sea, es un enfrentamiento de argumentos, intelectual, bueno, espiritual. Y dice, y se eleva, y toda altivez, derribando argumentos y derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Claro. ¿Y en dónde está consignado el conocimiento de Dios? Bueno, la revelación que Dios nos ha dado para que le conozcamos está consignado en la Santa Biblia, en la Sagrada Escritura. Entonces dice que es una batalla de argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Es el que nos ha dado en la Biblia. Y me llama la atención porque dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, el propósito o el resultado de esta batalla, de esta guerra, mejor dicho, es que todo al final termine en la obediencia a Cristo. O sea, si no se llega hasta la obediencia a Cristo, en realidad eso no ha habido victoria espiritual, sino que lo que ha habido es derrota, ¿verdad? Entonces, estamos en medio de un conflicto cósmico, un mega conflicto que es espiritual, pero que no se pelea con armas materiales, sino que son argumentos. Los argumentos que son, los argumentos no son otra cosa más que la expresión oral o escrita de los pensamientos. Es el pensamiento de Dios, ¿verdad? Contra otros pensamientos distintos, ¿no? Y en Apocalipsis, el capítulo 12, los versos 7 al 9, nos aclara el origen del conflicto. Aunque ahora abarca todo el universo, el conflicto comenzó en un punto bien específico. ¿Cuál? En la sede misma del gobierno del universo. Leemos en Apocalipsis 12, 7 al 9, y dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Claro, este es el tercer cielo. Es la sede del gobierno de todo el universo. Es donde está el trono de Dios. Entonces dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, dice. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y note lo que dice, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces notemos lo siguiente. El conflicto inicia en el cielo mismo, en la sede del gobierno divino. Ahí comienza. Y entonces notemos que dice que la serpiente, la llama la serpiente antigua porque es la serpiente sobre la cual se nos informa ahí en Génesis, ¿no? Entonces le llama serpiente antigua, que se llama, y aquí aclara, ¿no?, que la serpiente es el diablo, y dice, y Satanás. Y me llama la atención porque dice que ¿qué hace el dragón o la serpiente? Dice que lo que hace es engañar al mundo entero. Entonces, en 2 Corintios 10, 4 y 5 aprendimos que la batalla es de argumentos. Entonces, los argumentos que presenta la serpiente son mentiras. Porque dice que lo que hace es engañar al mundo entero. Sus argumentos son engaños. En cambio, los argumentos divinos son ¿qué? Son verdaderos. En otras palabras, este conflicto espiritual es una guerra entre la verdad y el error. Es una batalla entre todo tipo de argumentos versus
la Santa Biblia versus la Sagrada Escritura. Y por supuesto, como el dragón lo que hace es engañar, él le agrega todos los cosméticos necesarios al engaño para que parezcan lógicos, para que parezcan agradables, para que tengan, ¿cómo se llama?, toda la parte exterior bien decorada, de tal manera que hacer, ¿cómo se llama?, parecer a la palabra de Dios y a la Santa Biblia como algo así que quizás es mejor dejarlo de lado, ¿no? Ahora, en Génesis, este conflicto que inicia en el cielo no se queda circunscrito ahí, sino que llega a la tierra, ¿no? Y entonces los engaños que inicialmente habían anidado en la mente de la tercera parte de los ángeles, eso es lo que dice Apocalipsis 12, ahora venían a la tierra. Y leemos en Génesis el capítulo 3, los versos 1 al 5. Dice: pero la serpiente era astuta. Es la serpiente antigua de la que habla Apocalipsis 12. Más que todos los animales, en realidad, el enemigo, el dragón, Satanás, el diablo, venía disfrazado de serpiente. Y entonces dice: más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces note que el diablo, Satanás, la serpiente, el dragón, lo primero que hace es desafiar lo que Dios ha dicho. En otras palabras, desafiar la Biblia, desafiar la Escritura. Entonces está diciendo: mira, pero es que Dios ha dicho eso, ¿no? Entonces, y la tuerce, porque dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, la serpiente está citando a Dios, pero diciendo una mentira, porque Dios no había dicho eso. Sin embargo, él está diciendo: mira lo que Dios dice, ¿no? Y entonces, esto lo vemos cada día, ¿no? Gente que a veces abre la Biblia y dice: mire, pero es que aquí dice esto, pero Dios en realidad no es eso lo que dice otra cosa, pero ellos así lo interpretan, ¿no? Pero esto es lo que estaba haciendo Satanás acá, ¿verdad? Y entonces dice: con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol en el huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Y claro, mire, nosotros debemos de correr a Dios, a la Biblia, y refugiarnos ahí. Si usted comienza a discutir con el diablo, usted la lleva perdida. Y yo también, y cualquiera. ¿Por qué? Es simple, ¿verdad? Primero, él tiene más de 6.000 años de existencia. Imagínense todo lo que ha aprendido y todas las mañas que pueda tener y todo eso. Y en cambio nosotros, bueno, no sé cuántos años tiene usted, pero no llegamos ni a 100 años, ¿verdad? Entonces, además, su mente, él fue creado como un querubín, el más exaltado de todos, ¿no? Entonces, no. La Biblia dice que nosotros los seres humanos somos un poco menor que los ángeles. En otras palabras, Satanás tiene superioridad sobre nosotros en el sentido intelectual. Entonces, claro, usted se pone a dialogar con él y entonces la lleva perdida. No es así. Cuando hay esto, usted no tiene que ponerse a discutir con él. Usted tiene que correr a refugiarse en el Señor, que el Señor lo enfrente, ¿verdad? Porque cuando el Señor Jesucristo lo enfrenta, entonces Él es derrotado. Eso es lo que pasó en el cielo. Dice que batallaban Él y sus ángeles, ¿verdad?, contra el dragón y sus ángeles. Y claro, no se dio lugar para ellos, fueron derrotados. Así que
no corre el riesgo usted de ser derrotado. No se ponga a discutir con el diablo. ¿Ve? Corra a refugiarse en Jesucristo, en su palabra, en sus argumentos. Y entonces, claro, Eva le dice, no, Dios no ha dicho eso, ¿verdad? Dios ha dicho que podemos comer de todo, pero de este no. ¿Por qué? Si comemos de este, dice, lo que va a pasar es que vamos a morir. Dios le había dicho, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis. Y entonces, ahora note que dice, para que no muráis. O sea, esa era la verdad. Esa es la verdad. Comer la desobediencia iba a generar muerte, ¿verdad? Para que no muráis. Y aquí una reflexión es la siguiente. Mire, esto es un asunto de fe. Cada vez que Dios le dice algo, que usted haga algo, o que usted deje de hacer algo, lo dice para que usted no muera. Lo dice para que a usted no le haga daño. Porque Dios lo ama. Y Dios quiere lo mejor para usted. Es un Dios maravilloso. ¿Ah? Y entonces, claro, quiere lo mejor. Entonces Dios les había dicho, miren, de ese no coman. Porque si lo comen, les va a ir mal. Y yo quiero evitarles ese mal. No quiero que experimenten las consecuencias de eso. Y la última consecuencia es la muerte. Porque no es solamente que iban a morir ahí, sino que antes de llegar a la muerte, después de haber desobedecido, iban a experimentar todas estas cosas que ahora a veces nos tocan, ¿no? El dolor, el sufrimiento, ¿ah? la amargura. Entonces, Dios quería evitar todo eso y por eso dijo, mire, eso no lo hagan, ¿verdad? Entendemos que todo lo que Dios hace, lo hace por amor, para nuestro bien. Entendamos eso. Y entonces, claro, eran argumentos opuestos. ¿Por qué? Entonces dice el verso 4 de Génesis 3, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces note usted, allá en 2 Corintios 10, 4 y 5 aprendimos que la batalla, el conflicto es de argumentos. El argumento de Dios era, miren, no coman eso. Eso les va a traer sufrimiento, dolor y muerte al final. Pero Satanás ahora contraargumenta. El argumento de Satanás es, no moriréis. No moriréis. Ahora, cuando Satanás dice a Eva, no moriréis, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, Dios es mentiroso. Él no te ha dicho la verdad. ¿Verdad? Imagínense, qué terrible, ¿no? Porque ustedes pueden comer y no morir. ¿Verdad? No moriréis, dice. Eso es mentira. O sea, es increíble, ¿no? Y entonces, y luego dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Terrible, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le estaba ofreciendo a Satanás? Satanás estaba diciendo, Dios es mentiroso, Dios es un egoísta, les ha dicho que no coman, porque si ustedes comen, entonces ustedes se van a convertir en dioses, y él no quiere competencia, solo él quiere ser Dios. Qué egoísta. ¿Ah? Entonces, no, dice, no, ustedes coman, no van a morir. Y entonces, si comen, ustedes también van a llegar a ser dioses. Y entonces ustedes van a tener la capacidad de establecer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ah? Y entonces, claro, ahora notemos, toda una sarta de mentiras y de falsedades contrarias
a la verdad. Pero la verdad se presenta como si fuera mentira y la mentira se estaba presentando como si fuera la verdad. Y es increíble porque ahora seguimos igual, ¿no? Seguimos igual. Recuerde lo que decía en Apocalipsis 12, engaña al mundo entero, ¿verdad? Y entonces, claro, la rebelión invadió la tierra, ¿verdad? Llegó a la tierra, la raza humana, ahora que había sido contaminada con la mentira, ¿no? Y entonces, debido a que ahora, en este enfrentamiento entre la verdad y el error había prevalecido, entonces ahora Satanás reclama el señorío de este planeta. Mire, dice, pero yo tengo el control aquí. Ahora yo soy el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y a mí me emociona este hecho cuando leo el libro de Job, el capítulo 1 y los versos 6 y 7. Porque dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Entonces, paremos un poquito aquí para explicar, un paréntesis explicativo, ¿no? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Cuando usted estudia la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas, entonces comienza hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hasta que llega a la última parte de la genealogía y dice, Adán, hijo de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que fueron, en el sentido, digamos, estricto, ¿no? En el sentido, los hijos de Dios por creación directa. Adán. Luego nosotros nos convertimos en hijos de Dios cuando decidimos que Dios nos adopte como hijos suyos, ¿verdad? Pero nosotros venimos ¿de dónde? De nuestra mamá y nuestro papá, ¿verdad? Pero los hijos de Dios aquí son aquellos que fueron creación directa de Dios, como Adán. Y podríamos decirlo de otra manera. Los Adanes de todos los mundos habitados que hay en el universo. Mire, allá están los de la NASA y los de no sé dónde más queriendo saber si hay habitantes en otros planetas. La Biblia claramente dice que el universo es tan inmenso y Dios ha creado no solo la Tierra como planeta habitado, sino que un montón de otros mundos, ¿no? Con seres inteligentes, ¿verdad? Porque Dios se deleita en eso, con los cuales puede mantener una relación de amor, ¿verdad? Sí. Y entonces, claro, porque el amor no existe de manera egoísta, ¿no? No existe, ese no es amor verdadero, ¿verdad? El amor requiere de alguien que sea sujeto, o sea, que haya un sujeto y un objeto del amor, ¿no? Entonces por eso es que Dios crea, ¿verdad?, sus criaturas para amarlos, para cuidarlos. Dios es tan lindo, ¿no?, tan maravilloso. Y por eso nos creó a nosotros también. Y entonces todos estos hijos de Dios, aquellos que habían sido creados directamente por Dios y que son los representantes, los príncipes de su respectivo planeta, habían venido a una reunión en el cielo. Ahora, ¿quién debería representarnos a nosotros aquí? Claro, quien debería representar a este planeta en esa reunión era Adán, porque a él le fue dado señorío. En Génesis, nosotros encontramos que Dios le dice Dios dice que le dice a Adán, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y le dice, y señoread. Hay dos palabras que indican que el gerente, el mayordomo de la creación de este planeta, que iba a administrar el planeta bajo el señorío del Señor, era Adán. Por eso le dice, sojuzgadla. Y por eso le dice también que señoread.
es el representante. Era el príncipe, ¿verdad?, de este mundo. Sin embargo, ahora, cuando Adán se somete a la serpiente, contradiciendo la palabra de Dios, la serpiente le arrebata ese señorío. La serpiente usurpa ese cargo. Entonces encontramos ahora en Job que hay una reunión de ese, a lo que yo le suelo llamar el concilio celestial, en donde todos estos hijos de Dios se reúnen. Dice Job: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, a él no le correspondía estar ahí. Era Adán. Pero como Adán, al creer la mentira, se había sometido a Satanás, entonces ahora Satanás, digamos, le arrebata, ¿verdad? Le arrebata el señorío que Dios le había dado. Y dice, y entonces, dice el verso 7 de Job 1, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? O sea, le estaba diciendo, pero ¿cómo estás aquí? ¿A quién venís a representar? Y entonces dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, claro, Satanás le dice: pues sí, yo vengo de mi planeta, el planeta en el que yo mando, la tierra. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ahora dice, yo puedo ir a donde me da la gana, ya no estoy confinado solamente a un árbol. Voy donde me da la gana. ¿Por qué? Porque ahora yo mando ahí. Eso es lo que está implicado en la respuesta que le da Satanás a Dios. Entonces, claro, repito, en Génesis 1:28 Dios le había dado ese señorío, esa gerencia a Adán, pero Satanás se la arrebata y entonces mediante el engaño a Adán, y ahora él está allá. Mire qué tristeza, ¿no? El representante de nuestro planeta en el concilio celestial en esa ocasión era Satanás. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre, entonces el Señor le dice: mira, pero es que no tienes el control total del planeta, porque ahí hay uno que no te pertenece, ese es mío, me pertenece a mí, ¿verdad? ¿Has visto a mi siervo Job, varón? A mí me encanta lo que dice el Señor, porque es el testimonio de Dios hablando de un hombre, y dice: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y cómo era que Job había llegado a ser así? Por la fe en Cristo, por la fe en la palabra de Dios. Había rechazado los argumentos de Satanás, había creído los argumentos de Dios, y por eso es que Job, por la fe, había llegado a tener ese estatus, que es el que todos nosotros debemos tener. Y entonces, claro, Dios le dice: no es cierto, no tienes el control total. Ahí hay uno que es mío. Job se convierte en un representante del remanente fiel. Del remanente fiel. Ahora notemos también esto, ¿no? Que la inmensa mayoría estaban bajo el dominio del engaño. Y que, claro, Job, pues ese estaba bajo el dominio divino, pero que numéricamente era una minoría. Eso no hay que perderlo de vista. El Señor Jesucristo dijo que el camino de los que se pierden es ancho y muchos van por él, dice. Pero el camino de la salvación, dice, ese es estrecho. Y dice, y pocos los que lo hayan. No hay que perder de vista eso.
Y entonces claro, la herramienta, el arma fundamental de Satanás es la mentira. Desde que recuerde el verso, el capítulo 12 de Apocalipsis dice que engaña al mundo entero, y Jesús lo denuncia en Juan 8:44. En Juan 8:44 el Señor dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Claro, él estaba, digamos, en ese momento en una controversia cara a cara contra los que eran los representantes del enemigo, ¿no? Sus enemigos. Y entonces les dice: ustedes son representantes, son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y note lo que luego dice: y no ha permanecido en la verdad. Mire, el tema de la verdad es un tema súper importante. ¿Por qué razón? Satanás, que engaña al mundo entero, ha hecho creer a un montón de gente por medio de filósofos y por medio de intelectuales humanos que la verdad es relativa y que cada quien tiene su propia verdad. Y entonces el problema es que la verdad de uno contradice a la verdad del otro. Entonces, ¿cómo se sabe? En realidad, eso no es lo que Dios dice. El Señor Jesucristo fue bien claro. Y en San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra, tus argumentos, tu Santa Biblia. Esa es la verdad. Entonces dice Juan 8:44: no ha permanecido en la verdad, porque dice: no hay verdad en él. Y dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, recuerde, lo que Dios dice es la verdad. Lo que viene de otra fuente, que no es Dios, puede parecer muy lindo, puede parecer muy conveniente, muy cómodo, muy agradable, pero es mentira. Es mentira, muy emocionante. Entonces, pero es mentira. Es la palabra de Dios, la verdad. Este conflicto es eso, ¿no? Es la lucha entre la verdad y el error, entre los argumentos de Dios y los argumentos de Satanás. Es quien tiene la razón finalmente. Y entonces, claro, la mentira. Si Satanás dijera: mira, aquí te traigo una mentira, con toda seguridad usted la rechazaría. Claro. Pero él no trabaja así. ¿Verdad? Dice en Apocalipsis el capítulo 16, los versos 13 y 14, dice así. Dice: y vi salir de la boca del dragón, de la serpiente, que es el diablo, de Satanás, y de la boca de la bestia, que es la organización por medio de la cual esparce sus argumentos, ¿verdad? Dice: y de la boca del falso profeta, eso es importante, ¿no? El falso profeta, dice, y de la boca de aquellos que pretenden hablar en nombre de Dios, porque el profeta es eso. El profeta no es otra cosa más que un heraldo, un vocero de Dios. Y de la boca del falso profeta, dice, vi salir de la boca de los tres, y dice de la boca. ¿Y qué es lo que sale de la boca? Las palabras, los argumentos, eso es lo que sale. Entonces dice que vi salir de ahí 3 espíritus, y note lo que dice: inmundos a manera de ranas. La figura de las ranas. ¿Qué hace una rana? Mire,
Cualquiera, claro, mire, ahora es increíble cómo hay algunos niños, y digo niños, pues porque que han crecido absolutamente dentro de una ciudad y a las ranas ni las conocen, nunca las han visto, o tal vez las han visto en televisión, ¿verdad? Pero una rana tiene tres características importantes, ¿no? Una es que la rana salta. Dos, es que la rana hace mucho ruido cuando cae la oscuridad. Cuando cae la oscuridad, entonces las ranas comienzan a croar. Y claro, de manera bastante escandalosa. Además, las ranas atraen a sus presas. Las ranitas comen insectos. Y no los agarran con su patita y se lo llevan a la boca, no. Sino que lo que hacen es que atrapan a sus presas con las lenguas. Entonces, tres espíritus a manera de ranas. Y las ranas, recuerde, saltan, hacen mucho ruido y atrapan a sus presas con las lenguas. Saque usted su conclusión. Y entonces, dice, son espíritus, el verso 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales. O sea, hacen milagros. Estos espíritus, a manera de ranas, son espíritus de demonios y hacen milagros. Es decir, hay un poder sobrenatural que les asiste. O sea, no es simplemente... No. Conversaba ayer en la mañana fue. Estábamos en la reunión matutina que tenemos los domingos en la iglesia, y entonces había una hermana que decía, no, mire, dice, pero es que uno siente, dice, que algo le invade y le da una sensación agradable y todo eso, y sí, es innegable, ¿verdad? Pero usted no debe olvidar lo que la palabra de Dios dice. Dice que estos espíritus tienen poder para generar esas sensaciones de manera sobrenatural, ¿verdad? O sea, no es discutible si ocurren esas manifestaciones espirituales, esas ocurren. Y aquí está escrito. Lo que es discutible es de qué fuente son. Eso es lo discutible. La mayoría, recuerde lo que decía allá en Apocalipsis 12, al inicio, en donde dice que Satanás engaña al mundo entero. Entonces, claro, y aquí, en Apocalipsis 16, dice que una de las estrategias más importantes de él es que es por medio de estos espíritus de demonios que permean las organizaciones religiosas, porque la bestia es una organización religiosa y el falso profeta también son organizaciones religiosas, ¿verdad? Que dice que las permean. ¿Y hacen qué? Y hacen señales, hacen milagros. Y entonces alguien puede pensar, ¿pero cómo? Pero es que Satanás puede utilizar totalmente, puede aparecerse así, ¿verdad? Y por eso es que en 2 Corintios, el capítulo 11, en el verso 14 dice, y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto es importante. Recuerde, si él viene, así como muchos se lo imaginan, ¿no? Con esa figura grotesca, y viene a decirle, mire, aquí vengo a engañarlo, ¿usted caería en la trampa? Claro que no. Claro que no. Usted es demasiado inteligente humanamente para aceptarlo así. Pero mire, a veces uno cae. ¿Por qué? Porque lo que le están diciendo parece verdad. Parece verdad.
Y entonces, claro, él dice se disfraza como ángel de luz. Si él puede disfrazarse como ángel de luz, si él se disfrazó de serpiente, él se puede disfrazar de cualquier cosa, absolutamente de cualquier cosa. Y yo siempre digo cuando menciono esto, que hay un montón viendo extraterrestres, ¿verdad? Entonces, claro, porque eso es lo que ellos tienen en la mente, y entonces Satanás dice, bueno, estos creen en esto, así que así me les aparezco, ¿verdad? Y claro, hay algo otros que piensan en que pueden hablar con sus familiares muertos, entonces dice, bueno, aquí voy. A Saúl se le apareció pretendiendo que era el profeta Samuel que había muerto, ¿no? Entonces, él puede tomar cualquier disfraz, no lo olvide. Él puede disfrazarse, si es necesario, de ángel de luz. De hecho, hay algunas religiones que en su origen dicen que un ángel se le apareció y que entonces le dijo esto, le dijo lo otro. Pues ¿cómo sabe que ese ángel no era disfrazado de ángel de luz? ¿Verdad? Entonces, importantísimo, ¿verdad? Es importantísimo tener en cuenta esto. Y precisamente por esto es que hemos sido advertidos por Dios. Hemos sido advertidos por Dios. En Primera de Juan, el capítulo 4 y el verso 1 dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, claro, mire, Dios dice, mire, entre ustedes va a haber manifestaciones espirituales, pero que hayan manifestaciones espirituales no quiere decir que todas vengan de mí, dice, sino que ustedes lo que tienen que hacer es probarlas si son de Dios. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz y él engaña al mundo entero. Y entonces, claro, el mundo entero está engañado por medio de manifestaciones espirituales que Dios nos ha dicho, pruébenlas, a ver si vienen de parte mía, probad los espíritus si son de Dios, dice. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, importantísimo. Entonces, ¿cómo se prueba si los espíritus o las manifestaciones espirituales son de origen divino y no tienen otro origen oscuro? ¿Cómo se prueba eso? La Biblia es clara. Y la Biblia dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted tiene que probar cualquier cosa que pretenda ser religiosa, cualquiera. Los milagros, las apariciones, los sentimientos o las experiencias que usted puede tener, los argumentos, las doctrinas, todo tiene que ser confrontado con la lámpara. A mí me encanta la figura que usa el apóstol Pedro, porque dice que la palabra de Dios alumbra, dice, porque él dice, la profecía no fue traída por voluntad humana, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron, dice, siendo esperados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces dice que hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios, a la profecía, dice, palabra de Dios, ¿verdad? La cual alumbra como una antorcha en un lugar oscuro, dice, ¿verdad? Entonces, claro, en un lugar oscuro nosotros no podemos discernir, pero cuando la antorcha ilumina, ahora sí ya podemos discernir, ya vemos, ¿no? Precisamente, debemos de confrontar todo con la Biblia, no importa cuán emocionante sea, no importa cuán agradable parezca, no importa tan bonito como pueda parecer, no importa nada de eso importa. Lo que importa es si está de acuerdo con la Sagrada Escritura, eso es lo que importa, ¿verdad? Y claro, recuerde, 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5 dice que es una confrontación de argumentos, ¿verdad?
Entonces, claro, Satanás fue y atacó a Job porque le pidió permiso. No, le dice, si lo estás defendiendo, si lo has rodeado de ángeles, y entonces, y lo has bendecido. Así quien no, le dice, lo tenés comprado, era lo que le estaba diciendo. Y el Job, no, si el Job es un interesado, te es fiel, ¿por qué? Porque lo tenés comprado. Y entonces Dios le dice, bueno, te doy permiso, anda a tocarlo, pa. ¿Ve? Todo lo que tiene, no lo vas a quitar la vida. Eso sí no le digo. Y claro, todos ustedes que han leído el libro de Job conocen, y los que no lo han leído, por favor, les invito a que lo lean. y entonces, claro, le da permiso, y Satanás va y ataca a Job de la manera más cruel posible. Le quita todo lo que tiene, le mata a los hijos, la esposa se le revela prácticamente, y por último, le pone una enfermedad terrible, ¿verdad? Pero es maravilloso, ¿no? La fe de Job. La fe de Job debe ser la suya y la mía. Ya no tenemos opción. Porque Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a la tierra de donde vine. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea Jehová. Yo sé que mi Redentor vive, y aún después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué hermoso, ¿no? Y a la mujer le dijo, porque llegó la mujer y le dice, maldice a Jehová y muérete. Imagínense, qué consuelo de la esposita, ¿no? Y el Señor le dice, como una mujer, y a Job le contesta, como una mujer insensata ha hablado, le dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea Jehová. Qué lindo. Esa es la fe verdadera. No importa nada. Pero la fe verdadera se aferra a la palabra de Dios. Y entonces, claro, así como la serpiente, el dragón, Satanás, se enfoca en tratar de destruir a Job, igual ahora, digámoslo de alguna manera, en la tierra tenemos los Job modernos, los Job actuales, ¿verdad? Contra los cuales el dragón enfoca su artillería. Y dice en Apocalipsis el capítulo 12 y el verso 17. Este es un texto muy importante, ¿no? Dice, entonces el dragón se llenó de ira, de cólera, él está enfurecido, porque hay unos a los que no puede dominar, ¿verdad? A los que no puede engañar. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer en Apocalipsis y en la profecía representa la iglesia. Y se fue a hacer guerra, dice, contra el resto de la descendencia de ella. Y note la palabra que usa. Dice el resto, el remanente, eso que queda, ¿verdad? Contra el resto de la descendencia de ella, dice, y ahora los identifica. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces note, mientras alguien guarde los mandamientos de Dios y tenga el testimonio de Jesucristo, está seguro, ¿verdad? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Los 10 mandamientos. Pero como Satanás engaña al mundo entero, le ha hecho creer al mundo que esos ya no valen, ¿verdad? Y entonces, pero aquí está clarito, ¿no? Y en Apocalipsis 14:12, el de nuevo vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? Entonces, guardan los mandamientos de Dios. Y dice también, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? ¿Por medio de quién ha dado testimonio a Jesucristo? Por medio de los profetas, ¿verdad? Los profetas a lo largo de toda la historia. Dios nunca ha dejado a su iglesia, a su pueblo, sin profeta, ¿verdad? Entonces, claro,
el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10 lo dice, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, mientras nosotros, usted, como un cristiano de verdad, se aferre. Y claro, los escritos de los profetas es toda la Biblia y cualquier otra cosa que Dios quiera mandarnos a decir como un profeta verdadero. ¿Verdad? Entonces, claro, en la iglesia adventista nosotros tenemos la total seguridad de que el don de profecía, según lo que la Biblia dice, ha sido manifestado en su sierva Elena G. de White. Ahora, si usted no la conoce y nunca ha leído, yo le invito para que se lea un par de libros y entonces se dará cuenta de la inspiración, ¿verdad? Entonces, claro, Satanás dice que está enfocado con su artillería en este grupo, así como se enfocó en tratar de destruir a Job. La guerra ahora no es contra todos. A todos dice que han sido engañados, pero hay un grupo que él todavía no puede dominar. ¿Por qué? Porque estos se han comprometido ¿con qué? Con los mandamientos de Dios, dice, y con el testimonio de Jesucristo, que es todo lo que los profetas han dicho, es decir, toda la Biblia, más las revelaciones que Dios puede hacernos para este tiempo, ¿verdad? Y entonces, es interesante porque en Romanos, el capítulo 3 y el verso 4, Pablo hace una declaración y dice, de ninguna manera, dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Claro, cuando nosotros enfrentemos el juicio, a usted no lo van a juzgar con la norma establecida por los hombres, sino con la norma establecida por Dios, ¿verdad? Por eso es que dice Pablo aquí en Romanos, sea Dios veraz. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que Dios ha dicho es la verdad. Y todo hombre dice mentiroso. Entonces, claro, las filosofías, las tesis, las tradiciones, las doctrinas y todo aquello que no viene de Dios, sino que es fruto de los hombres, que pueden ser rabinos, que pueden ser filósofos, que pueden ser científicos, que pueden ser grandes maestros de las diferentes religiones, que pueden ser gurús y todo lo que usted quiera. Si eso contradice los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, aquí dice que eso es mentira, ¿verdad? Sea Dios veraz. Los mandamientos, ¿quién los escribió? Dios, con su propio dedo, en tablas de piedra. Y luego, la Biblia es el testimonio de Jesucristo, es lo que Él ha dicho por medio de sus siervos, los profetas. Entonces, sea Dios veraz. Los argumentos de Dios son veraces. Los argumentos de los hombres, los que han nacido de la mente humana engañada, son mentiras. Sea Dios veraz, dice, y todo hombre mentiroso. Claro, a mí me emociona siempre ver los enfrentamientos del Señor Jesucristo con sus enemigos, ¿no? Cómo los diferentes sectas que había en el tiempo de Jesús batallaban en contra de él, ¿no? Contradiciendo sus argumentos, poniéndole trampas a ver cómo lo enrollaban. Jamás pudieron, nunca, ¿verdad? Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, ahí tenían un debate, ¿verdad?, acerca de una tradición. Y entonces el Señor Jesucristo dice en el verso 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros, ojo, dice, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Oh, el Señor está diciendo, el argumento
de la tradición no puede prevalecer sobre el mandamiento de Dios. Entonces, claro, usted tiene que revisar su experiencia espiritual. ¿Sobre qué está basada? ¿Está basada por tradiciones? ¿En tradiciones humanas? ¿Sugeridas por el engañador? Que pueden parecer bonitas, agradables, ya lo dije, contra el argumento de Dios, el mandamiento. Jesús está diciendo, está reconviniendo a sus enemigos. Y luego dice los versos, en el mismo capítulo de Mateo 15, los versos 6 al 9, dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Eso es una violación ¿de qué? Del quinto mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad? El quinto. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y entonces dice, así dice, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esto es el conflicto. Es darle valor a la tradición por encima de el argumento divino expresado en los mandamientos y expresado en el resto de la Biblia y de lo que el espíritu de profecía puede darnos a conocer, ¿verdad? Entonces dice, y luego les dijo, oiga esto, no suena agradable, pero es Dios el que lo dice. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, claro, le invito a que usted revise todas las doctrinas que usted ha creído de todo corazón, con sinceridad, ¿verdad? Yo nunca estoy cuestionando su honestidad, nunca, ¿verdad? Su fe tampoco. Incluso tampoco cuestiono sus creencias, porque yo no sé cuáles son. Pero sí lo que hago es que hacer lo que invitarle a hacer, a asegurarse de que lo que usted cree está fundamentado en lo que Dios ha dicho y que no está en un fundamento endeble de arena que cuando viene la tempestad se cae, ¿no? ¿Verdad? De la arena de las tradiciones de los hombres, de las filosofías humanas, de las doctrinas establecidas. ¿Por qué? Por las organizaciones, simplemente, ¿verdad? Y entonces dice, claro, ya hasta la saciedad he repetido que este es un conflicto de argumentos, de ideas, y la batalla se libra en la mente humana. Ese es el campo de batalla. Pero el conflicto no va a durar eternamente, no va a durar para siempre. El conflicto va a tener un final. Contrario a lo que muchos creen, que la historia es un círculo que gira y gira sin fin, según la palabra de Dios, eso no es así. Según la palabra de Dios, la historia es como una línea recta que tiene un inicio y tiene un final, ¿verdad? Y bendito Dios que todo este enfrentamiento, esta controversia, este conflicto va a tener un final. Y claro, habrá dos grandes enfrentamientos finales, ¿verdad? Dice, allá en Apocalipsis 16, dice que los espíritus, a manera de ranas, dice que van a los reyes de la tierra para juntarlos, para redimir a los pueblos, para reunir a los pueblos en la gran batalla del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y luego, un par de versos más adelante dice, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, claro, Armagedón es la penúltima batalla de todo este enfrentamiento.
Es una batalla que, contrario a lo que muchos han creído, muchos piensan que es una batalla entre los rusos, los chinos y la OTAN e Israel y todo esto, hermanos, queridos amigos. No es así. Recuerden, no es contra sangre y carne. Las armas no son carnales. Esto es un asunto de argumentos. Esto tiene que ver entre la verdad y el error. Y Armagedón no es la excepción. Armagedón es el enfrentamiento mundial entre la verdad y el error. Muchas cosas que ahorita a la población mundial le parecen que no son su tema, se van a volver su tema, ¿verdad? Finalmente, ¿verdad? Y entonces la humanidad quedará dividida en dos solamente. Los que permanecen bajo los argumentos divinos, que es la verdad, recuerde lo que dice Romanos 3:4, sea Dios veraz, y todos aquellos que deciden quedarse del lado de las tradiciones humanas, ¿verdad? Que Romanos 3:4 dice, todo hombre mentiroso, ¿verdad? Entonces, y aquí esto no es un asunto de si hay milagros o no hay milagros, no es un asunto de eso, ¿verdad? Porque Satanás puede hacer milagros y Dios también, ¿verdad? Entonces, no es un asunto de esos, es un asunto de quién está de parte de Dios, de su palabra, de su ley, de sus mandamientos, y quién está en contra de todo eso. Ese es el asunto. Eso es lo que marcará la línea de cómo unos van a estar en un lado y cómo otros van a estar en el otro. De cómo unos van a recibir el sello de Dios y otros van a recibir la marca de la bestia. Esos son los dos grandes ejércitos que se enfrentan en Armagedón, en esta lucha que es, ¿por qué? De argumentos, ¿no? Es quién tiene la razón, ¿verdad? Y claro, esta Armagedón es la penúltima batalla. Esta no es la última. ¿Por qué? Porque todavía hay otra. Todavía hay otra. Ocurre que inmediatamente al Armagedón ocurre la gloriosa segunda venida de Cristo, en donde aquellos que se mantuvieron de parte de las verdades divinas son arrebatados y llevados al cielo. Es lo que dice 1 Tesalonicenses el capítulo 4, versos 15 en adelante, ¿no? Y entonces, claro, y la Biblia nos dice que estarán en el cielo por un periodo de 1000 años. Ese es Apocalipsis 20. Al final de ese periodo, y claro, aquí en la tierra todos los que no fueron al cielo, simple y sencillamente perdieron la vida. Eso lo vemos nosotros cuando se describe lo que va a ocurrir aquí en la tierra cuando Jesús viene, ¿no? Puede verlo en Apocalipsis del capítulo 6, de los versos 14 en adelante, o también allá en 2 de Pedro, el capítulo 3, de los versos 9 en adelante, ¿no? La tierra arderá. Dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y todo lo que en ellos hay serán quemados, dice. Entonces, es el origen, ¿no? Ese es el final, digamos, de los que reciben la marca de la bestia. Y los otros, los que reciben el sello de Dios, son arrebatados, son llevados al cielo por 1000 años. Pero la Biblia dice que cuando los 1000 años terminan, Satanás es suelto de su prisión. ¿Por qué? Estaba amarrado, porque él no podía hacer nada, él no tiene quien tentar, a quien engañar, y eso es su naturaleza. Pero al final de los 1000 años, la Biblia en Apocalipsis 20 habla de la segunda resurrección. Entonces, aquellos que fueron engañados ahora resucitan. Y Satanás sigue engañándolos. Y entonces organiza la batalla final que existirá en el universo. La Biblia la llama la batalla de Og y Magog. Y por supuesto, Satanás es un perdedor. Siempre que él se enfrenta con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él está derrotado. Y así como fue derrotado siempre, y en la batalla de Armagedón, también será derrotado en la batalla de Og y Magog, que es la batalla que da finalización
definitiva al conflicto. Ahí el pecado desaparece, la muerte desaparece, Satanás mismo será reducido a ceniza. Y entonces, claro, desaparecen todas las consecuencias del pecado que ahora sufrimos. Dice en Apocalipsis 20, 8 y 9, perdón, voy a leer primero Apocalipsis 19, referido al Armagedón. Dice el verso 11: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, dice, juzga y pelea. Claro, esa es la guerra que viene, a la batalla, ¿no? Con justicia juzga y pelea. Y dice en los versos 19 al 21 del mismo capítulo 19 de Apocalipsis, dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, dice, fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, o sea, los milagros, con los cuales, dice, había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Entonces, claro, eso es Armagedón, ¿verdad? Y entonces, luego allá en Apocalipsis 20, versos 8 y 9 dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, claro, el gran conflicto, el conflicto cósmico, no durará para siempre. El punto final será la batalla de Gog y Magog. Y dice Apocalipsis 19, los versos 1 y 2. Después, dice, de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Claro, Dios nunca actúa de manera mentirosa. Sea Dios veraz, santifícalos en tu verdad. Es la verdad, ¿no? Y entonces dice, tus juicios son verdaderos y justos. Todos los sobrevivientes, los redimidos y todos los habitantes del universo dicen, sí, los juicios de Dios son verdaderos. Él es el que tiene la razón en este conflicto. Y Dios es justo. Ha juzgado, dice, a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la muerte de sus siervos de la mano de ella. Y en el verso 6 de Apocalipsis 19 dice, ¿no? Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aquel que desafiaba el gobierno de Dios y todos sus seguidores que han sido derrotados. No existirán más, ¿verdad? Han sido juzgados. Y todo el mundo ha testificado que en realidad ellos no quisieron. Dios no comete ninguna injusticia, porque Dios es amor. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que cada quien tomó su propia elección, ¿no? La gran celebración de la victoria del Cordero, de la victoria de la verdad sobre el error, de la santidad sobre el pecado. Esa es la gran celebración. El conflicto termina. Y ahora que las horribles consecuencias del pecado, de la rebelión, el dolor, la angustia, la amargura, la enemistad, la muerte misma, el sufrimiento, ya no va a existir. Por eso se llama evangelio, ¿no? Porque estas son las buenas noticias. Todas estas cosas que ahora nos afligen no van a estar, ¿no? Y dice, y claro,
las horribles consecuencias del pecado, del mal, de la maldad, de la mentira, ya no existirán, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor, ya no existirán. Ahora, yo no puedo terminar esta reflexión sin hacerle esta pregunta. Usted ya sabe ahora lo que va a pasar. Eso es lo que Dios ha dicho. Y usted puede comprobarlo, ¿no? Para eso es que yo tomo el tiempo para ir diciendo los pasajes a dónde están, para que usted vaya y los confirme. Pero la pregunta es esta. Ahora usted ya sabe. Sabe que Dios lo ama. Sabe que Dios actúa siempre con justicia y verdad. Y sabe que al final en este conflicto Dios tendrá la victoria. Él es el imbatible, ¿verdad? Y que Satanás engaña. Y que los engaños pueden parecer agradables. Pueden parecer hasta muy parecidos, muy cercanos a la verdad. Pero al final será derrotado. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Yo le recomiendo que decida ponerse del lado del Señor. Que se aferre a la Biblia, a la Sagrada Escritura, a la verdad. Que nunca olvide que está escrito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que nunca olvide la declaración de Jesús, ¿verdad? En vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, ¿verdad? Entonces, póngase del lado del Señor. Acepte como autoridad para su vida la revelación divina, la Santa Biblia. Créalo. Atrévase a ir en contra del mundo engañado. Busque al Señor por medio de su palabra, ¿verdad? Y espero que nos encontremos, porque eso mismo que le estoy recomendando a ustedes es lo mismo que yo debo hacer y que todos debemos hacer. Y espero que nos encontremos en la celebración de la victoria de la verdad sobre el error. Dios es maravilloso, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Bendito Padre, te damos gracias, porque ciertamente tu palabra es una lámpara que nos muestra las cosas tal cual son. Que tu Espíritu Santo asista a cada uno de nosotros para mantener frescas estas reflexiones en nuestra mente y que contribuyan a edificar nuestra vida, para que un día podamos estar ante tu presencia celebrando esta gran fiesta de victoria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.